pues estaremos hablando ya propiamente de los procesos de reparación tisular que iremos comentando, ¿va? Entonces, ¿dónde encontramos por primera vez pues estas situaciones de fagocitosis? Pues lo vimos por primera vez en la mosca de la fruta, ¿no? Entonces ahí encontramos una forma muy primitiva, ¿no?, de estas células, ¿no? Pues parcialmente parecidas, no son igualitas, ¿no? Que las encontramos y que tenían esta capacidad de fagocitosis, ¿no? Y que pueden hacer esta respuesta llena de positiva y demás. Pero realmente, pues ahí quedó, ¿no? O sea, fue como un hallazgo X, por así decirlo. Dijeron, bueno, estos se van a llamar hemocitos, ¿no? Y pues incluso fueron los primeros leucocitos propiamente identificados. Esto es acotación histórica, o sea, no te lo van a preguntar en tercera profesional, por así decirlo, o sea, tal cual no va por ahí. Pero lo que sí o vale la pena recalcar, es que después entra el gran pues descubridor, acreedor del premio Nobel, ¿no? Que incluso lo compartió con ¿cómo se llama? Con Paul Ehrlich, ¿no? Y es Meshnikov, ¿no? Meshnikov, que es investigador ruso que posteriormente se nacionalizó alemán. Pues quiero contarte un poquito la historia para que veas supuestamente él cómo descubrió los macrófagos. Iba caminando un día por la playa de Alemania en invierno, encontró una estrella de mar y la estrella de mar la cortó y encontró ahí los fagocitos. O sea, para quien sabe cómo es Alemania, yo ahí encuentro tres grandes mentiras, ¿no? Primero, ¿quién en su sano juicio, siendo 1800, principios de 1900, se va a poner a caminar por las playas de la cálida Alemania? O sea, no mames, ¿no? Dos, se va a encontrar una estrella de mar, o sea, por Dios, ¿no? Y la otra es que, bueno, a lo mejor llegue con suficiente viabilidad para que puedas ver el movimiento de los macrófagos. Digo, si no fue en Alemania me vale madres, ¿no? O sea, donde haya sido, pero, o sea, lo que sí es cierto es que Meshnikov después empezó a dar como toda esta revolución, ¿no? Donde se ya demostró en vivo, bajo observaciones, de que había células que comían, ¿no? Que se comían a otras bacterias. Y entonces eso pues dio como ese gran boom del positivismo de principios del año, del siglo pasado, ¿no? Donde los grandes barbones como Koch, ¿no? Por ejemplo, el que descubrió la tuberculosis, Pasteur y todos ellos, pues obviamente tuvieron una revolución muy importante de manera indirecta en nuestra especialidad prima hermana, ¿no? Que es propiamente el infecto. Entonces, ¿qué tenemos este contexto histórico? ¿Por qué el macrófago es tan pro, ¿no? Bueno, pues es que nadie hace la fagocitosis como él. Y es que tiene una serie de receptores que le permiten diferenciar o tener mayor capacidad de reconocimiento. ¿A qué voy con ello? Pues si tú te centras a lo mejor en lo que observarías en el neutro ya dijimos que tiene que ser a veces por bajo contextos de me lo tienen que marcar, ¿no? Por ejemplo, o sea, me lo tienen que opsonizar, por así decirlo, para que yo me lo pueda comer. El macrófago no lo hace así. El macrófago, si lo reconoce, se lo puede comer luego, no necesita que alguien se lo esté opsonizando. Obviamente si se lo opsonizan mejor, pero no es necesario o no es condicionante del que. Y esto es porque tiene una serie de receptores muy propias del macrófago o del monocito, que solo está presente en esta célula y que nadie más se lo comparte. Entonces, al tener, pues obviamente, más ojos más especializados, pues eso maximiza su capacidad de reconocimiento y pues al día de hoy se traduce en lo que conocemos la eficiencia de la fagocitosis, como es el caso de esta célula en particular, ¿no? Digo, por mencionar algunos puntos. Ahora,
¿Qué es importante de acá? Pues si nos vamos a histología, ¿no? Pues son las células más grandes, ¿no? De la sangre. O sea, de todos los leucocitos, este es el leucocito más grande, ¿no? Y pues más o menos mide de 12 a 15 micrómetros. Tiene justamente una población de más o menos del 5 al 8% de los leucocitos. O sea, de lo que encuentras en sangre, tal cual. De hecho, yo me acuerdo que cuando don Mariano y su época del terror en los exámenes parciales de histo, cuando nos ponían la parte de los frotis, nosotros me acuerdo que le decíamos entre los compas, ¿no? Bueno, el leuco más grande que veas seguramente será el mono, ¿no? Y así era muy, muy fácil no perderse, ¿no? Por obvias razones. Bueno, y si hablamos de monocito macrófago, pues estamos hablando de la misma célula. Lo único que diferencia es pues en dónde la estoy encontrando, ¿no? Monocito, pues clásicamente es en sangre, macrófago clásicamente es en tejidos, ¿no? Y que pues normalmente, y así nos habían enseñado, en el Gardner antiguo, aquel en época del Pleistoceno, hace 20 años cuando tu maestro era estudiante de medicina, a nosotros nos decían todavía, ¿no? El macrófago no puede comerse, no es en tejido. Hoy esto es un error, ¿no? Hoy sabemos que el monocito puede tragar. No es lo más común, pero puede tragar, ¿no? Y pues nosotros nos decían, todavía en épocas del Pleistoceno, cuando la Tierra era caliente todavía, pues de que esta era la vía natural, ¿no? O sea, de monocito te ibas a macrófago y el macrófago ahí se quedaba y ya no tenías cambio, ¿no? Y al día de hoy, ¿qué creen? Puede ser reversible. Exacto, no más, Luciana, igualito, ¿no? ¿Eh? Igualito, cuando lo leímos esto por primera vez, todo el mundo nos quedamos igual, ¿no? Exactamente por esta misma situación. ¿Por qué? Porque entonces aquí tú le estás dando una madre a los postulados de la teoría celular. Nos habían dicho que entre la célula más especializada tenías menor capacidad de diferenciación y obviamente la capacidad de que tú retornaras a estados previos era menor. Y el macrófago le dice, a ver, chinga tu madre, aquí te van las cosas tal cual son, ¿no? Entonces, vamos a ir comentando un poquito más de detalle de esto. ¿Cuáles son las cifras normales? Esto no es importante que lo anotes porque vas a estar viendo tu biometrías hemáticas pues, a lo largo de toda tu vida. Más o menos vas en esta situación, ¿no? Entonces, como ya te lo adelantaba, no es el leucocito más importante, este es el neutro, el más abundante. Ya veíamos que más o menos hasta el 75% de los leucocirculantes. Después serían los linfos, aunque bueno, ya sabes que de los linfos solo estás viendo el 2% de la población completa. Y finalmente vienen los monocitos, ¿no? Que es la tercera población. A ver, sistema fagocítico mononuclear, ¿ok? Seguramente esto va a empezar a entrar cada vez más en desuso. Probablemente cuando sean especialistas o especialistas y ya nadie los merezca, ¿no? Pues a lo mejor esto va a dejar de ser vigente. ¿Por qué? Porque se está perdiendo, porque ya no es tan válido. Pero bueno, todavía está en el libro de texto y tenemos que todavía revisarlo. Entonces, el sistema fagocítico nuclear habla de un grupo de células que tienen progenitores comunes y que tienen una intrínseca interrelación. Es decir, células derivadas de la médula ósea, ¿no? Y ahí encontramos en mis épocas, o sea, te estoy hablando del Pleistoceno temprano, nada más de estas dos, ¿no? Monocitos y macrófagos, tal cual. Y después, el doctor Murray, por cierto, autor de esta misma revisión que estoy citando en la diapositiva, más o menos por el 2006, 2007 nos dice, oye, tengo que meter a las células dendríticas. Y todo el mundo, ¿por? ¿No? Bueno, porque resulta ser que hay un camino donde normalmente esto es lo normal, pero también hay un camino donde yo puedo llegar acá. Y entonces la chinga tu reputa madre. ¿Por qué? Porque pues a nosotros habían dicho que clásicamente ese era el camino. Y ahora tú me lo cambias acá. Cuando incluso esta célula tiene un progenitor distinto. Entonces, imagínate esto, que te lo cambien 4 meses antes de que sea tu examen profesional.
Bueno, esa fue mi generación, ¿no? Pues imagínate. Pero bueno, ¿no? Entonces, obviamente se empezó a organizar mucho los libros de texto que al día de hoy ves, ¿no? Y pues lo importante aquí a señalar es que todas ellas son responsables de la fagocitosis, la secreción de citocinas, y todas son presentadoras de antígenos profesionales, por obvias razones. Por eso se han agrupado clásicamente en un sistema. Y aunque son representativos, como ya lo habíamos adelantado en alguna otra clase, de la inmunidad innata, también tienen muchísima participación en la inmunidad adaptativa. Pues estamos hablando de la célula dendrítica per se, ¿no? Donde pues el puente depende de ella, ¿no? Ahora bien, me voy a ir para acá. Los fagocitos profesionales competen a justamente estos cuatro, ¿no? El neutro ya lo acabamos de revisar, mono, macrófago y célula dendrítica. ¿Quién es quien tiene la fagocitosis más pro de todas? El macrófago. Después, ¿quién le seguiría? Probablemente el neutro. Y después va el monocito, célula dendrítica, y medio va en empate, ¿no? ¿Por qué el macrófago tiene la fagocitosis más pro? Porque tiene muchísimos receptores, ya medio adelantado, ¿no? Como los que les puse en la diapositiva pasada, y sobre todo muchos de acá, ¿no? De hecho, hay algunos que solo están presentes en esta, como los scavengers, carroñeros o basureros, ¿no? Solo están presentes en macrófagos, ¿no? No los tienen los neutros, por ejemplo. ¿Okay? Y lo que nos decían la mayor parte de los autores es esto, ¿no? Incluso esto está seguramente en tu libro de texto, listo. Los monocitos se liberan de la circulación, están circulando como idiotas durante varios días o semanas, ¿no? Y si nadie los llama, normalmente se van a sembrar en los tejidos, ¿okay? O sea, migran o se extravasan. ¿Para qué? Para que yo pueda diferenciarme justamente en un macrófago, porque hay muchos macrófagos que hacen funciones constitutivas en muchos órganos y tejidos, ¿no? Eso ya todo el mundo lo sabe. Pero, como yo te adelantaba, resulta ser que te puedo cambiar un poquito la jugada. Y no te puedo dar nada más célula dendrítica, digo, macrófago. Te puedo dar célula dendrítica. O, ahí les va la otra, te puedo dar las dos. Y tú, a ver, ¿cómo? Las dos. Pero si tenemos una sola célula, sí, pero yo te puedo dar las dos. Entonces, por eso, cada vez están más en desuso el concepto del sistema fagocítico mononuclear, porque cada vez están poniendo más trabas, ¿no? O bueno, cada vez le encontramos más cosas y resulta ser que, pues, lejos de ayudarnos, nos están complicando más las cosas, ¿no? Entonces, ahorita vamos a hablar un poquito más de detalle de esto, ¿no? Más allá de complicarte, lo que yo te diría es, tienes que quedarte con esto. ¿Cuál es el rol principal de los monocitos? Tener ahí una reserva que te permita justamente ir reponiendo las células que tú pierdas en los tejidos periféricos, sea macrófago o célula dendrítica, ¿okay? Y que esto se mantenga estable aún en ausencia de inflamación o con inflamación, por obvias razones, ¿no? Porque si te estás dando decates, pues obviamente vas a perder soldados y tienes que estar reponiendo o haciendo la reposición de dichas poblaciones o de pelotones. Pero fundamentalmente ese es su rol. ¿Okay? Ahora bien, órbitas del frente, ¿no? No noten, no tomen fotos, esto está más bonito, mira, este artículo lo tienes tú en tu Dropbox, ahí está la animación más bonita y demás, ¿no? En hecho de manera redes. Entonces, ¿cómo está tu árbol genealógico? Y vamos a ir poniendo puntos en común y que al día de hoy ya no son, ¿no? Embrión, célula pluripotencial o célula madre, ¿no? De la cual, pues según nos decían, venía esta unidad formadora de colonia de monocitos o de progenitores mieloides, de la cual tenía el progenitor de macrófago y célula dendrítica, y de ahí pues solo tenía dos caminos, ¿no? Promonocito, que me va a dar un monocito y posteriormente un macrófago, o el progenitor de célula dendrítica, ¿no? Que como su nombre lo indica, me generaría o me daría una célula dendrítica. Por eso cuando nos dijeron, es que del monocito sale el macrófago, tú dices, chinga tu repotantísimo madre. Pero bueno, tiene que ver por eso. Después, por ahí del 2005, 2004, 2005, nos dicen, oye, la célula de la glía y la célula de Langerhans no viene por este camino.
se diferencia directamente desde acá, de tan pronto se empieza a constituir el ectoderma, ¿no? Muchos me dirán, ay, sí, pues esto es obvio, pero bueno, pues sí, pero en mi época no fue así, ¿no? Te estoy dando nuevas imágenes, ¿no? Y la otra es, sí, la madre tal cual, ¿no? Esto ya no se parece a tu Rubier, a ninguno de tus libros de texto de Easton, ¿va? ¿Por qué? Y ahora tengo que decir, esta es la realidad. Vamos a ir desglosándola para ir hablando un poquito más de detalle. ¿Cuánto tiempo llevabas de que llevabas esto? Bueno, ya tienes que mantener estudiando. Todo cambia. Y esto fue hace un año. ¿Ok? Primera situación. Del promonocito, evidentemente vamos a tener monocitos, pero hay monocitos distintos, ¿no? Estos que ves aquí, que se llaman Li6-6, positivos o negativos. Y que a partir de la mezcla o este fenotipo, vamos a ponerlo así, de monocito, tú puedes tener como 3 grandes opciones de macrófagos, que pues sería más o menos el camino natural que todo el mundo nos ha dicho, ¿no? O sea, de monocito me voy a macrófago, ¿ok? Cada uno de estos subtipos de macrófago hace funciones distintas. Entonces, me voy a las últimas, ¿no? Estas funciones distintas ahora ya las tenemos mucho más identificadas, ¿ok? Hasta ahí me voy a quedar. Ahora, célula dendrítica. Pues tengo la procélula dendrítica, que se va a convertir en una célula dendrítica linfoide. Pero, ve acá. De aquí a acá. De un monocito me están dando una célula dendrítica. Y esta célula dendrítica, si se le hinchan sus Golgis, ¿no? Se puede convertir en otro tipo de célula dendrítica. De origen completamente distinto. ¿Ok? ¿Ven? Teoría celular. Gracias por participar, ¿no? Ya no sirves para nada. O al menos no en macrófago. Ahora, no solo es esto, ¿no? Porque pues nosotros vamos avanzando en este sentido. Resulta ser que el macrófago puede avanzar y regresar hasta este punto. Y entonces tú dices, a ver, pero esta ya está súper diferenciada. ¿Cómo vuelves al punto de origen? Bueno, pasa. Y pasa mucho más frecuente de lo que crees. Entonces, imagínate el revoltijo que es esto, ¿no? Por varias zonas. Entonces, no se preocupen, vamos a ir comentándolo poco a poco cada uno de ellos, ¿no? Para que no se me pierdan. Por eso les decía, hay que tener un poquito de bebidas fuertes por esta situación. ¿Por qué? Porque te estoy diciendo literalmente con esta sola imagen, desaprende lo que has aprendido, aunque parezca un poco ayuda, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no es vigente, así de sencillo, ¿no? Y, por cierto, hace 2 años nos dijeron, el esofresto no es de acá, es de acá. El esofresto no pasa por esto, se viene directamente de acá. Pero bueno, digo nada más para que lo tengan presente, ¿no? Entonces, ¿dónde encontramos los macrófagos? Pues los encontramos en muchísimas partes, ¿no? Donde, pues, según donde estén ubicados anatómicamente, pues van a tener funciones específicas en los tejidos, ¿no? Por ejemplo, osteoclasto o osteoblasto, ¿no? El tejido intersticial, ¿no? Las células de hígado, entre muchas otras cosas. Ahora bien, en otros órganos, como por ejemplo puede ser el intestino, ayuda a mantener cosas en tolerancia. O sea, no se encargan a lo mejor de la detección de patógenos, sino ayuda a mantener este microbiota o microbioma, ¿no? Por así decirlo. Entonces, tiene una función dual, ¿no? Pueden ser como el yin y el yang, por así decirlo.
Y de hecho son importantísimos esos macrófagos a nivel intestinal, porque si me sigues en lo que estoy tratando de explicar, el macrófago, no, bueno, no el macrófago, la alimentación, o sea, cualquier cosa que tú te metas cada vez que vas a comer y cuando abres el gaznate, pues una cantidad importante de lo que tú te comes son carbohidratos y una buena parte son proteínas. Y cualquiera de esas dos biomoléculas, que por sí solas constituyen clásicamente cerca del 70% de tu aporte calórico diario, cuando llega a nivel intestinal, porque todas son proteínas extrañas. Bueno, a menos que alguien coma humanos. Si es así, miren, tengo un muy buen amigo que se llama Andrés Guevara, ¿no? Que les puede ayudar, ¿no? en ese tipo de patologías, ¿no? ¿Ok? Y sin embargo no vives en inflamación crónica. ¿Por qué no lo vives? Porque el macrófago está haciendo su chamba justamente a nivel. Voy a traer el flaco nada más para volvernos a recordar en dónde encontramos pues, este tipo de células, ¿no? Y el flaco, pues me cae muy bien. ¿Por qué? Porque me pone rápidamente en contexto para volver a hablar de lo que vieron y visto, ¿no? ¿Dónde encuentras macrófagos? Vas intestinales, ¿no? Seno capsular, osteoclasto, médula ósea, cofer, alveolares, lía, intraoculares, Langerhans, y así podemos ir extendiendo muchos más, ¿no? Nada más era para que te acordaras rápidamente de dónde estábamos. Y esto no lo vamos a centrar, porque ya lo revisaron, pero donde sí me voy a quedar es en esto, ¿no? ¿Cómo clasificamos? ¿No? Ya viste que hay un chorro de monocitos ahí, ¿no? Y macrófagos por consecuencia. ¿Cómo le podemos hacer para hacer esto mucho más entendible? Bueno, dependiendo de quién tú leas, ¿no? Cada quien te va a clasificar los monocitos y los macrófagos como Dios le dé a entender. ¿Por qué? Porque pues esta situación está súper compleja. Ya viste el árbol genealógico, tienes flechas para todos lados, ¿no? Entonces, los monocitos y los macrófagos los puedes establecer como en situaciones de subconjuntos. De hecho, esa es la propuesta que hace el doctor Shi, ¿no? Y de hecho, al día de hoy sigue siendo la más popular. La verdad es que yo concuerdo mucho con esa clasificación, porque no se basa en cosas tan tontas como tamaño, por ejemplo, ¿no? O sea, que a mí me vale madres cuánto vaya a medir la célula, mientras haga su chamba, pues mejor, ¿no? Sino más bien, él se centra en cómo se mueven, ¿no? Y su capacidad de diferenciación. Entonces, si lo quisiéramos poner en una imagen, estaríamos probablemente la clasificación de la clasificación. Hay algunas poblaciones que son comunes y hay algunas donde solo tienen ciertas consideraciones muy particulares de ello. Ahorita vamos a ir comentando esto. Y a partir de estas subpoblaciones, si entiendes cómo se mueven y cómo se diferencian, pues puedes entender cuándo le van a entrar al quite en los distintos momentos donde el macrófago puede tener alguna participación. ¿Okay? Entonces, aquí me quedo. ¿Qué estoy viendo acá? Bueno, ahí lo que estoy viendo es este marcador de membrana. Este marcador de membrana aquí es este, el I6C. ¿Okay? Que como te puedes dar cuenta aquí es alto o bajo. Como lo veíamos acá, en la diapositiva previa, esto es a lo que equivale. Alto es positivo, bajo es negativo. O sea, son equivalentes, ¿no? No se pierdan. Y pues si estás viendo la diapositiva, verás que el ratón tiene este marcador, el I6C, ¿no? Pero pues nosotros no somos ratones o ratas, ¿no? A diferencia, aunque hay algunos que podrían serlo, ¿no? Esto es este, ¿no? Este es este, ¿no? Es igualito. ¿Ok? Lo único que cambia es aquí la nomenclatura. ¿Ok?
De hecho, nada más varían un aminoácido, dos aminoácidos para ser exacto. Entonces, casi todo mundo habla de esta clasificación porque es un nombre muchísimo más corto, ¿no? A diferencia de lo que veamos esto, no sé, de 14 de 16, ¿no? Pero bueno, si en algún libro de texto ves esto y esto, pues te están hablando exactamente de lo mismo, por obvias razones, ¿va? Ahora bien, ¿dónde estoy? Acá estoy. Me avanzar directamente hacia la animación para que esto quede más. Entonces, ¿cómo empieza esto? ¿O cómo empieza la clasificación? Bueno, todo empieza en huesito, ¿no? Huesito, tienes médula ósea, que tú, como tú sabes, tienes célula progenitora mieloide, y esta te va a dar, como ya lo habíamos visto, un monocito. Un monocito que nosotros denominamos como LICIC bajo. El LICIC es una proteína integral de la membrana muy parecida a una proteína G. Estructuralmente se parece muchísimo. ¿Okay? Entonces, este monocito bebé, vamos a ponerlo así, pues trae muy poquita cantidad de LICIC en su superficie. De hecho, eso es lo que nos permite clasificarlo así. ¿Ok? Ahora, esto, en el caso tanto el color azul, va a permitir que una vez que estén ya en este estado, esos LICIC altos, digo bajos, perdón, que tienen poquita cantidad de esa proteína de membrana, se pongan a hacer lo que hacen todos los monocitos y que lo veamos hace un par de diapositivas. Se van a poner a patrullar, ¿no? Patrullar la luz de los vasos. ¿Para qué? Pues justamente para estar atentos si alguien lo requiere. Tal cual, como lo hacen todos los monocitos, ¿no? ¿Cuánto es la vida media de un monocito? Pues ya lo habíamos comentado, más o menos de 2 a 3 semanas, más o menos, ¿no? Tiene una vida mucho más larga, a diferencia de lo que vemos en el neutrófilo, ¿ok? Y pues él se pone a patrullar los vasos, ¿no? Ahora, mientras este monocito está en la calle, o sea, en el vaso sanguíneo, poco a poco va a ir expresando mayor cantidad de los LICIC, ¿verdad? Cada vez más y más y más y más y más. Entonces, esto que a lo mejor originalmente fue bajo, al pasar de los días va a empezarse a convertir en ¿qué? En un LICIC alto. ¿Por qué? Porque ya tiene una mayor cantidad de esta proteína integral de la membrana. ¿Va? Si pasan varias semanas, o bueno, varios días, ya tienes una gran cantidad de LICIC, no hay estímulo inflamatorio que te llame, ¿qué va a pasar? Pues evidentemente vas a regresar a tu casa. Es como ustedes, ¿no? Por así decirlo. Yo lo hago como la analogía de la mochila. ¿Okay? Cuando tú eras un bebé y ibas al kinder, en tu mochila ponías pues sí, un cuaderno y tu lapicera, y bueno, tú ya sentías que cargabas el mundo, ¿no? Tu mamá te llevaba al kinder y obviamente pues tú llegabas con tu mochila otra vez y, ay, ya no puedo, mamá, ¿no? Y la aventabas cuando llegabas a casa. Al día de hoy, si comparamos tu mochila de la facultad, si no traes iPad ni computadora, pues nada más échate la cantidad de libros que deberías estar cargando. Muy fácil, ¿no? Goodman y Gilman, ¿no? Ponle. Luego, Abbas o Kubi, según sea el caso, ¿no? Schwartz, principios de cirugía, ¿no? Genética, ¿no? ¿Qué otra cosa llevan? Neurofísica, ¿no? Por varias razones. Entonces, es una mochila muchísimo más pesada, ¿no? ¿Qué harías tú si trajeras tu mochila, ¿no? Cuando llegas a tu casa la avientas, o sea, no la vas a estar cargando todavía en tu casa. Bueno, pues lo mismo pasa aquí. Los que acaban de salir de su casa traen una mochila muy ligera, los que ya llevan un rato en la calle traen una mochila ya muy pesada. Y si nadie los llama, pues se van a volver a meter a su casita, médula ósea. ¿Y qué van a hacer en médula ósea? Van a descargar la mochila, literalmente
van a internalizar muchas de estas proteínas de la membrana para dejar poquito y otra vez que vuelvan a ser LISA-IC bajos. De tal manera que ellos pueden estar haciendo este ciclo, ¿no? O sea, puedo estar haciendo movimiento de recirculación y recirculación y recirculación. ¿Cuánto tiempo? Pues mientras tengas vida, ¿no? 2 a 3 semanas, más o menos. ¿Cuántos procesos de recirculación puede hacer un monocito? Pues más o menos sabemos que hace de 4 a 5, más o menos, ¿no? Promedio. Pero, pues hasta ahí, ¿no? Ahora, bien, en cuanto a la parte de, ¿cómo se llama? De los LISA-IC altos, ¿no? Que ya llevan un rato y que están recirculando. Pues obviamente no puedes estar recirculando como idiota toda tu vida, ¿no? O sea, tienes que encontrar que hacer reboots. Entonces, los LISA-IC altos que llevan un rato pues ya recirculando, evidentemente van a empezar a recibir señales, ¿no? De los tejidos periféricos diciendo, oye tú, balagardo, asqueroso, que no has hecho nada de tu vida, ¿no? Porque no has captado estímulo inflamatorio. Pues fíjate que tú caerías muy bien para venir a sustituir o a renovar poblaciones de células que residen normalmente en esos tejidos. ¿Cómo qué? Pues puede ser Langerhans, ¿no? Sobre todo si te dice un raspón, oye, pues hay que restituirlo, ¿no? Microglial, igual te dice un golpe en la cabeza y por eso estás medio totoy, ¿no? Bueno, pues a lo mejor ahí te llevas un par de células gliales, mismas que hay que restituir, ¿no? Lámina propia intestinal, y así podemos ir hablando de muchos otros órganos y tejidos, vaso, hígado, bla, 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 según sea el caso. Entonces, ¿cómo sí, pues sí, cómo sabe este tipo de monocitos hacia qué tejido tengo que migrar o hacia dónde me tengo que mover? Es mediante la presencia de quimiosinas, ¿no? Quimiosina, como ya lo habíamos adelantado en alguna otra ocasión, pues una serie de péptidos, ¿no? Que secretan los tejidos y que hacen esta mezcolanza o este mix, ¿no? Y que le dicen a los LISA-IC bajos, que son los que más, altos, perdón, que son los que más responden a esta mezcla de quimiosinas, oye, tú vente para acá, ¿no? O sea, si tú quieres hacer un margarita o una margarita, pues tienes que tener un buen tequila, de preferencia, ¿no? Pues algo de hielo, cierta copa especial, limón, jugo de toronja, sal, ¿no? Y obviamente un bebedor, ¿no? Digo, de preferencia. Entonces, si a ti te dan esa mezcla y tú eres afín a la margarita, pues muchos van a decir, ah, sí, yo soy de acá.